Este va a ser un rato saludable, de buen provecho, porque vamos a hablar con una mujer que sostiene que un aparato digestivo feliz es fundamental para que vivamos más y mejor. Y lo ha escrito en un libro que se llama El secreto de la buena digestión. Es Ángela Quintas, es licenciada en Ciencias Químicas y máster en Dietética y Nutrición Humana. Ángela, sorprende mucho que, siendo tan importante la digestión como es, diga usted en el libro que es la gran desconocida. ¿Qué deberíamos conocer de la digestión que no conocemos? Pues a ver, la digestión es verdad que es algo muy desconocido y es algo que hacemos como poco 3 veces al día, ¿no? Nosotros elegimos de manera voluntaria los alimentos que vamos a comer, vamos al mercado, los compramos, los metemos en la boca, hacemos el acto de masticar, de repente tragamos y ahí ya nadie tiene ni idea de qué es lo que pasa dentro. Y lo que pasa dentro es muy importante, porque es muy importante primero los alimentos que elegimos y sobre todo cómo se da todo ese proceso de digestión para que luego nosotros nos encontremos bien o mal. Estamos llenos de reacciones químicas, pero es verdad que se puede contar de una manera sencilla para que todos lo entendamos. Bueno, hay un dato interesante que he leído en el libro. En nuestro estómago tenemos tantas neuronas como un perro en su cerebro. Y en nuestro intestino se fabrica el 90% de la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad. Claro, por eso es tan importante que nuestro estómago esté feliz, para que también nosotros lo estemos. Claro, por eso se conoce también al intestino como el segundo cerebro. Hasta hace poco no teníamos ni idea de que en nuestro cerebro había neuronas, pero ya nos hemos dado cuenta que sí. Y además esa microbiota, la microbiota son los bichitos, los seres vivos que habitan dentro de nuestro aparato digestivo, que viven en perfecta simbiosis con nosotros. Una de las funciones que tiene es fabricar este neurotransmisor que es la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, del placer. Por eso se ha visto, por ejemplo, en los últimos estudios que muchas enfermedades como el Alzheimer, la depresión o incluso la esclerosis múltiple, a estos pacientes cuando se les hace un estudio de la microbiota se ve que esa microbiota está alterada. Lo que no sabemos ahora es si esa microbiota se altera por la enfermedad o es la enfermedad la que altera la microbiota. Esto todavía está empezando, pero sí que es verdad que es muy importante conocer que nuestro intestino tiene neuronas y por eso hay mucha gente que cuando está nervioso, cuando tiene un examen, cuando tiene que ir a trabajar, al final se le reflejan esos nervios que todos hemos dicho, tengo nervios en el estómago, pues ahora ya sabemos que esos nervios en el estómago son reales porque nosotros tenemos neuronas. Bueno, luego vamos a hablar de la microbiota, que es algo muy interesante. El libro, Ángela, empieza con una pregunta. Te metes la comida en la boca, ¿y después qué? Bueno, esa es la pregunta, ¿y después qué? Pues mira, en la boca hasta hace poco pensábamos que solamente estaba el acto de la digestión mecánica, que era el que nosotros hacíamos con los dientes, pero hemos descubierto que también tenemos una digestión química, debido a 2 enzimas, la amilasa salival y la lipasa salival, que ya empiezan a hacer la degradación de ese alimento. Por eso es muy importante dedicarle un tiempo a la masticación del alimento y a que ese alimento se impregne en la saliva. Luego a partir de ahí hacemos el acto de deglución, que es un acto también muy importante porque es la última parte que la hacemos de manera voluntaria. Ese bolo tiene que estar preparado para pasar a nuestro esófago. De hecho, preparando el libro me sorprendió muchísimo la cantidad de casos de atragantamiento que hay en nuestro país, que buscando datos moría tanta gente por atragantamiento como por accidentes de tráfico en España. Y aquí realmente no hay campañas para hablar sobre el atragantamiento, pero sí tenemos campañas para hablar sobre accidentes de tráfico. O sea, fíjate si es importante ese acto de masticar y ese acto de deglución. Claro, saber qué es lo que ocurre en el interior de nuestro cuerpo, desde el momento en que empezamos a comer, yo creo, Ángela, que nos puede ayudar a saber elegir bien los alimentos, esos alimentos que nos convienen. Claro, claramente, o sea, nosotros al final del día vamos a elegir, o sea, tenemos que consumir una serie de calorías que depende pues de nuestro metabolismo basal, de nuestro ejercicio, de nuestra actividad física, pero nosotros tenemos que elegir esas kilocalorías lo más llenas de nutrientes posibles. Te pongo un ejemplo, imagínate que tú al final del día vas a consumir 2000 kilocalorías. Esas 2000 kilocalorías pueden estar llenas de vitaminas, minerales, hidratos de carbono o podrías beberlas en forma de alcohol. A nivel de energía, en los 2 casos estarías cubriendo tus necesidades energéticas, es decir, estaríamos consumiendo las mismas kilocalorías, pero en el caso del alcohol serían unas kilocalorías vacías que no tendrían
nada de nutrientes. Entonces, ya que vamos a consumir 2000 kilocalorías a lo largo del día, imagínate que estén llenas de nutrientes, que estén llenas de vitaminas, que estén llenas de minerales, para que realmente yo le saque rendimiento a ese alimento. Y una pregunta que quizás a Ángela le parezca muy simple. ¿Por qué hay cosas que nos sientan bien y por qué hay cosas que nos sientan mal? Depende de muchas cosas, depende primero si hemos masticado o no los alimentos, puede ser que luego tengamos más gases o menos gases o que hagamos mejor Porque o peor masticar la bien digestión. es muy importante. Masticar bien es muy importante, pero luego también depende mucho de la composición de los alimentos. Si nosotros comparamos los alimentos que estén compuestos de hidratos de carbono, de proteínas o de grasas, lo que menos tiempo está en nuestro estómago son los hidratos de carbono, luego irían las proteínas y lo que más las grasas. Por eso sabemos que si hacemos una comida muy grasienta, imagínate un cordero, me puede dar la tarde. ¿Por qué? Porque va a pasar mucho tiempo dentro de mi estómago. Entonces, al final, la elección de los alimentos también hace que unos alimentos me sienten mejor o me sienten peor. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, el caso de las intolerancias. Ahora cada vez hay más intolerancias a ciertos alimentos y se ha visto que está muy relacionado con la alteración de esa microbiota. Luego, una microbiota alterada, la microbiota es lo que antes llamábamos flora intestinal, ¿no? Estos bichos. Pero no es lo mismo. Bueno, la flora intestinal y la microbiota es lo mismo, lo que pasa es que le hemos cambiado el nombre, porque como realmente dentro no tenemos flores, sino lo que tenemos son animales, hay que cambiarle el nombre y llamarle microbiota. Claro, antes estaba mal puesto, estaba mal porque no era flora, sino son bichitos. Una alteración en esa microbiota, eso se llama tener una disbiosis, hace que yo no tolere o yo no digiera de manera correcta los alimentos. Hay algo que me parece también muy interesante. Alimentarse no es exactamente igual que nutrirse. Y usted pone el ejemplo de un coche, el símil de un coche. Claro. Yo siempre pongo el ejemplo del coche, que es cuando tú tienes un coche y vas al concesionario y te dan las instrucciones de exactamente qué gasolina le tienes que echar, Super 95, y no te planteas añadirle nada más, simplemente le pones la que te ha marcado el fabricante. Sin embargo, nosotros a veces comemos cosas que sabemos que no son beneficiosas para nosotros. Entonces, la diferencia entre alimentarse y nutrirse, alimentarse sería lo que decíamos antes, cubrir las necesidades calóricas y ya está, y nutrirnos es que esas necesidades calóricas estén llenas de aminoácidos, vitaminas, minerales, de sustancias que nuestro cuerpo necesita para luego realizar todas aquellas reacciones químicas que tengo en mi interior. Qué interesante llegar a esta conclusión. Nuestro estómago nos dice cosas, nuestro estómago nos habla, y nos habla, qué curioso, Ángela, a través de los ruidos. Claro. ¿Qué nos dice nuestro estómago cuando hace ruido? Claro, más que el estómago sería el intestino, ¿no? Ese ruido de intestino siempre lo solemos relacionar con tengo hambre, pero no siempre tiene por qué ser. Esos ruidos se conocen con el nombre de borborigmos. Piensa que tenemos 7 metros de intestino delgado con un grosor más o menos de 2-3 centímetros, que sería el tamaño de una moneda de 2 euros. El alimento tiene que recorrer toda esta longitud y piensa que la digestión total dura entre 30 y 35 horas, es decir, desde que yo ingiero el alimento hasta que ese alimento sale en forma de heces, puede llegar a estar 35 horas dentro de nuestro cuerpo. Ese alimento tiene que ir avanzando a lo largo de ese intestino delgado. ¿Cómo lo hace? Gracias a unos movimientos que se llaman movimientos peristálticos, y estos movimientos producen ese ruido. Entonces, no siempre que tengo ruido quiere decir que tengo que comer, sino puede ser simplemente que el alimento está avanzando a lo largo de esos 7 metros de intestino delgado. Bueno, y algo que nos puede dar pudor, o ponernos colorados o vergüenza, pero es algo absolutamente natural. Usted, Ángela, dice que debemos entender nuestra caca. Sí, es muy importante. Pero así de sencillo. Pero es que no hay que darle más vueltas a esto, o sea, es muy importante. De hecho, cuando los niños pequeños entran en casa, se habla de ello con total normalidad. Y de hecho, vas a la guardería, recoges a tu pequeño y detrás te han puesto, ha hecho una caca, 2 blandas, ya sabías que 3 blandas al día siguiente significaba abuelos, había organización, es decir, no pasa absolutamente nada. Y de hecho, a lo largo de la historia, las heces nos daban muchísima información cuando no teníamos analíticas de sangre. Por ejemplo, te cuento un ejemplo, había un personaje que era el Grown of the Stall, que estaba en la corte británica, que lo que hacía estaba pegado al monarca y lo único que hacía era recoger sus heces, era el amo del taburete, la traducción, recoger las heces de este monarca para poder observarlas, porque era la única manera que tenían de saber
cómo estaba la salud. ¿Por qué? Porque las heces nos dicen mucho de cómo está funcionando nuestro cuerpo. Por ponernos en un caso muy extremo, hay muchos casos de cáncer de colon que se han detectado en un estadio muy temprano porque se ha visto sangre en esas heces. No quiere decir que siempre que haya sangre en las heces vaya a tener un cáncer de colon, pero es verdad que si ese paciente no hubiera mirado las heces y no hubiera visto que había sangre, posiblemente hubiéramos cogido ese cáncer en un estadio mucho más avanzado. Entonces, al final, las heces nos dan muchísima información, pues si son demasiado blandas, quizá el tránsito es demasiado deprisa, o si flotan quiere decir que no estoy fabricando quizás la suficiente cantidad de serotonina. O sea, es importante, tampoco pasa nada porque miremos y porque veamos que todo está funcionando de manera correcta. Hay una escala, que es la escala de Bristol, que se inventó hace relativamente poco en la Universidad de Bristol en el 97, en la que ellos lo que han hecho ha sido clasificar los tipos de heces, porque claro, a los que nos dedicamos a esto nos resulta mucho más fácil enseñar una escala y preguntarle a la gente ¿cómo es la tuya? ¿No? Mejor que decirle, descríbemela. Entonces, la escala de Bristol al final nos ha solucionado mucho a los que nos trabajamos en este campo para poder identificar si, dependiendo del valor que tengamos en la escala, esas heces entran dentro del valor correcto o no. ¿Y qué debería preocuparnos más, Ángela? ¿Tener diarrea o estar estreñidos? Primero habría que definir lo que es estreñimiento, porque con esto estamos a veces un poco confundidos. Es verdad que los hombres suelen ir al baño con mucha frecuencia, es decir, casi todos los hombres van una vez al día al baño, es lo normal, pero en el caso de las mujeres no es así. En el caso de las mujeres nos regulamos por los ciclos hormonales, con lo cual vamos mucho más antes, durante y después de la menstruación. Entonces se considera estreñimiento cuando vamos menos de 3 veces por semana. Y se considera normal ir tanto 2 veces al día como 3 veces por semana. A partir de ahí habría que ver cada caso. Muchas veces hay un caso de estreñimiento y simplemente es porque no se está consumiendo suficiente cantidad de agua o de fibra, o bien porque no se está haciendo ejercicio, o simplemente porque no se está optando por la mejor postura para ir al baño. En el caso de las diarreas, lo que nos está indicando es que el tránsito es demasiado rápido y ahí habría que ver, ¿no? Puede ser por una intolerancia, puede ser por un exceso de fibra, a veces nos pasamos, es decir, está bien consumir fibra, pero a veces nos vamos al otro lado, o hay muchas causas diversas, pero habría que ver primero cada persona en concreto y estudiar su caso. También le quiero preguntar por algo que en algunas culturas no solo está bien visto, sino es algo incluso de buena educación, eructar. No es lo mismo, no pasa lo mismo en nuestro entorno, en nuestra cultura. Pero, ¿eructar es bueno? Sí. Es bueno. Claro, es que al final, mira, tus bacterias van a producir gases que puedes expulsar en forma de eructos o en forma de pedos, al final nos da igual. Muchas veces cuando son eructos es porque yo he tragado también aire a la hora de comer, entonces a veces es muy molesto. Hay gente que puede llegar a confundir los gases incluso con un infarto, ¿no? Un dolor muy fuerte en el pecho. Entonces siempre que podamos lo mejor es expulsarlo. Ya está, no pasa nada, es algo fisiológico que todos tenemos. Y así de natural. Claro, y que no pasa absolutamente nada, todos tenemos. Bueno, a la hora de comer durante el día, pensamos siempre en 3 comidas, desayuno, comida y cena. Pero usted, Ángela, defiende que no, que deberíamos comer 5 veces al día. Más o menos cada 3 horas, cada 3-4 horas. Y la razón es porque si, suponte que yo desayuno a las 7 de la mañana y voy a comer a las 3, pasa demasiado tiempo y ahí pueden pasar varias cosas. Una, que cuando llegue a la comida tenga tanta hambre que me acabe comiendo el pan, las aceitunas, la cerveza, y realmente cuando me ponga en el plato principal, que es lo que realmente está lleno de nutrientes, lo que hablábamos antes, ya esté lleno con otras cosas que no debería haber comido. Luego a veces también ocurre que cuando pasa demasiado tiempo entre una ingesta y otra y mis niveles de cortisol, el cortisol es la hormona del estrés, está muy elevada porque yo no paro de hacer cosas, corro el riesgo de utilizar mi masa muscular como fuente de energía. Eso haría que bajara mi metabolismo basal, que es la energía que yo gasto de base para que funcionen mis órganos vitales, es decir, para que mi corazón lata, para que mis pulmones respiren, y al final acabaría cogiendo peso. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora que está tan de moda el ayuno intermitente, genial si vivo en una isla en la que me dedico a dar paseos y que mi nivel de estrés está bajito y que cocino y ahí genial, pero con los niveles de estrés que tenemos ahora y que estamos todo el rato sin movernos, es muy difícil hacer un ayuno intermitente. Es la comida más maltratada, creo yo,
el desayuno, que muchas veces con un simple trámite, un café, ¿cuál sería el desayuno perfecto? Porque el desayuno debería ser como la locomotora que tira de nosotros el resto del día. Claro, lo que pasa es que sí que es verdad que hay veces que hay gente que a primera hora se levanta sin muchas ganas de comer. Aunque yo siempre les pregunto, ¿y cuando vas de vacaciones? Y normalmente suelen decir, no, de vacaciones sí. Claro, entonces al final es un momento, es un proceso de organización, ¿no? Pues levántate un poco antes y prepárate un desayuno. Pero no pasa nada porque a lo mejor nos tomemos nada más levantarnos un café y esperemos una hora y pico y hagamos un buen desayuno. No pasa absolutamente nada. ¿Pero qué es un buen desayuno? Pues deberíamos de desechar todo eso que nos venden en la tele como un buen desayuno. Es decir, bollería, cereales ricos en azúcares, debería de incluir, desde mi punto de vista, podemos meterle un lácteo. Los lácteos tienen hidrato y proteína, podría ser un café con leche o un yogur, por ejemplo. Luego yo metería un hidrato de carbono en forma de pan o en forma de fruta y luego algo de proteína. La proteína no puede faltar, puede ser huevo, puede ser jamón, bueno, puede ser muchísimas cosas. Pero lo ideal sería que siempre hiciéramos un hidrato con una proteína. Y la fruta, siempre mejor que no sea en zumo. Porque si yo me tomo un zumo de naranja, por ejemplo, a nivel de composición sería maravilloso, pero va a ser mucho hidrato que va a entrar de golpe a mi torrente sanguíneo. Y además la fibra se va a quedar en el exprimidor. Entonces, mejor la fruta siempre que sea cortada en trozos y masticada sin que sea hecha a zumo. Hace unos días conocimos el resultado de un estudio en un laboratorio en Estados Unidos, Ángela, según el cual si comemos menos, un 30% menos de calorías al día, vamos a vivir más, vamos a envejecer más tarde. Yo no sé qué base científica ve usted. A ver, posiblemente sí la tenga, porque es verdad que nos estamos pasando mucho en calorías. La obesidad que tenemos en España ahora mismo es muy alta y sobre todo en los niños. Los niños están con un sobrepeso importante, entonces el hecho de reducir un 30% las kilocalorías posiblemente ya nos sitúe en esas kilocalorías totales que son las que realmente nosotros necesitamos. Pero lo importante no son las kilocalorías, sino lo importante es de qué están compuestas esas kilocalorías, porque no tiene nada que ver, el efecto que va a producir en mi cuerpo no tiene nada que ver 300 kilocalorías en forma de fruta que 300 kilocalorías en forma de bollería industrial. El efecto es totalmente diferente, entonces es verdad que está bien reducir las kilocalorías en un 30%, pero sobre todo mirar la composición de esas kilocalorías. Bueno, hablando de kilocalorías, una de las primeras cosas que nos quitan cuando queremos adelgazar es el chocolate. Pero usted, Ángela, mantiene que el chocolate es una auténtica, son palabras suyas, es una auténtica medicina para el ánimo. Claro, hay chocolate y chocolate. ¿Vale? Estamos hablando de no un chocolate con leche, no un chocolate blanco, sino estamos hablando de un chocolate puro. El chocolate puro puede hacer que suba mi serotonina. Por eso me apetece mucho comer chocolate por la tarde, por ejemplo, ¿no? Que es cuando tengo mis bajadas de serotonina, que es ese neurotransmisor que decíamos del placer, de la felicidad. Entonces, tomar una onza de chocolate por la tarde es algo maravilloso. ¿Y no pasa nada? No, para nada, todo lo contrario, te alegra el día. No sabe cómo nos tranquiliza. En el libro El secreto de la buena digestión, dice Ángela Quintas que dedica este trabajo a todos aquellos que enriquecen cada día mi microbiota con sus besos y abrazos. ¿Qué relación hay entre la microbiota y los besos y los abrazos, Ángela? Mira, cuando el bebé se encuentra dentro del vientre materno, está en un medio prácticamente aséntico, es decir, estéril. Se ha visto que muy poquitas bacterias atraviesan ese medio, como pasó el verano pasado con el tema de la listeriosis, ¿no? Cuando el bebé realmente se infecta y empieza a tener su propia microbiota es en el momento del parto, ¿no? Pasa por el canal del parto y gracias a la microbiota que tiene la vagina en la madre, se infecta con esos primeros microorganismos. Luego la madre le da el pecho y a través de la lactancia materna también. Pero de ahí hasta los 4 años ese bebé va a tener una diversidad en esa microbiota gracias a el contacto con el exterior. Animales, hermanos, parque, guardería, y eso va a hacer que él tenga una diversidad en esa microbiota. Al final la microbiota es personal, es como si fuera nuestro código de barras y nos interesa que sea lo más diverso posible. La interacción de que cada uno tenemos con las otras personas hace que esa microbiota se enriquezca.
Entonces es muy importante no tener a los niños como si fueran, no sé, en urnas de cristal, porque al final eso hace que los niños no tengan una microbiota tan variada y tan diversa. Qué interesante. Hay otro libro suyo que ha tenido mucho éxito, Adelgaza para siempre. Yo creo que la experiencia de adelgazar es algo que todos hemos vivido en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida. Es decir, hemos adelgazado muchas veces y ahí está el problema. Por eso, lo de adelgaza para siempre, ¿es posible? Es la idea es que sea para siempre. O sea, lo más importante es que cuando tú decidas adelgazar, que sea tu momento y que tú que estés dispuesto a hacer un cambio. La dieta o el plan este nuevo de alimentación se tiene que adaptar a ti y tú te tienes que adaptar a este plan de alimentación. Yo creo que todos sabemos, puede ser relativamente fácil perder peso si digo, me voy a pasar una semana comiendo manzanas. Bajaré peso, sí, pero ¿luego qué? No sirve para nada. Entonces la idea es que tú aprendas, que tengas herramientas para mantener ese peso y para tú sentirte a gusto haciendo lo que estás haciendo, que no estés cansado, que tengas más energía y al final que te guste lo que estás comiendo. A nadie le gusta comer todo el rato un filete de pollo a la plancha y una ensalada. O hay gente, por ejemplo, que a mí me pasa cuando viene a la consulta, no, yo no voy a salir, ya no voy a quedar con amigos. No, pues es que tienes que aprender a comer en esas situaciones que te vas a encontrar a lo largo de tu vida, porque puedes estar delgado, pero luego tendrás que relacionarte con la gente. Entonces, en la Adelgaza para siempre, el título surgió un poco como aprende a gestionar todo esto. No solamente es yo te voy a enseñar cómo combinar los alimentos para no hacer picos de insulina, pero también tú tienes que aprender a gestionar qué pasa si de repente tengo una boda o no pasa absolutamente nada. Lo importante no es lo que haces un día, sino lo que haces los 365 días del año. Imagino que la escena que le voy a plantear ahora la vive a diario en su gabinete aquí en Madrid. Alguien que va a su consulta y le dice, Ángela, quiero adelgazar. ¿Qué es lo primero que se le dice a alguien que expresa ese deseo? Quiero adelgazar. Lo primero hay que explicarle la diferencia entre el peso saludable y el peso ideal, porque muchas veces tenemos en la cabeza un peso que hemos visto en una tabla o tenemos un amigo que mide lo mismo que yo y tal. Y bueno, primero ver cuál es tu peso saludable. Tu peso saludable es aquel en el que tus analíticas están bien y tu tanto por ciento de grasa está dentro de valores. Y tú y yo podemos medir exactamente lo mismo y tener un peso saludable totalmente diferente. Entonces, lo primero que les hacemos es, no nos importa el peso que tenemos, sino el porcentaje de grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Eso es lo más importante. Entonces, hay veces que viene gente y dice, no, es que quiero pesar 50 kilos. Ya, pues que 50 kilos no es tu peso. No lo vas a conseguir, o si lo consigues, va a ser con un esfuerzo tremendo y luego no lo vas a poder mantener. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo de quiero adelgazar. Más que quiero adelgazar es quiero estar saludable. Quiero llegar a mi peso saludable, quiero que mis analíticas estén bien, quiero que mi grasa visceral baje para que yo no tenga posibilidades de tener una diabetes tipo 2 o un síndrome metabólico. Al final, no fijarnos en un número, sino mirarlo desde el punto de vista de la salud. ¿Qué opina de los quemagrasas y los productos light? A ver, los productos quemagrasas al final es que no tiene mucho sentido, o sea, yo tengo que aprender a comer, yo no puedo para adelgazar utilizar un producto que vaya a hacerme que yo queme grasa. Lo importante es el ejercicio y la combinación de los alimentos. En el caso de los productos light hay que ver qué producto light, porque para que una marca pueda poner un producto light, ese producto light va a tener 50% menos de grasa o 30% menos de kilocalorías. Pero es que puede ser que el producto original tenga muchísima grasa y a pesar de todo, ese producto que sea light, que tiene un 50% menos que el que tenía antes, sigue sin ser beneficioso para mí. Entonces lo importante no es ver que en la etiqueta pone light, sino saber leer las etiquetas, saber ver qué grasas ocultas tiene, qué azúcares ocultas tiene, qué composición tiene ese yogur o el alimento que vayamos a tomar. Bueno, tengamos un recuerdo, casi un homenaje a nuestras madres, a las que debemos muchos de nuestros buenos momentos a la hora de comer. Hay una frase suya que me gusta mucho: las madres de antes eran alquimistas de la cocina. Y no lo sabían. Por ejemplo, cuando ellas hacían un caldo y le ponían una punta de jamón, lo que estaban añadiéndole era umami, era ese sabor sabroso
que hoy está calificado como el quinto gusto, ¿no? O, por ejemplo, cuando las abuelas hacían o nuestras madres hacían unas lentejas y le añadían un puñadito de arroz, lo que estaban haciendo era mezclar un cereal con una legumbre y ahí estaban teniendo todos esos aminoácidos esenciales que mi cuerpo no podía fabricar. Y si encima le echaban un chorrito de vinagre, estaban consiguiendo reducir ese hierro no hemo, que es un hierro que tiene 3 cargas positivas, que no puede unirse a la molécula de oxígeno, lo reducían a hierro hemo, lo convertían en un hierro con 2 cargas positivas, que ya sí podía unirse a la molécula de oxígeno. Pues sí, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, pero realmente un plato pero lo que hacían eran, muy bien. Claro, que eran unas lentejas, conseguían que tuviera todos los aminoácidos y además tuviera un hierro que se iba a unir a la molécula de oxígeno. Era un plato perfecto, era un superalimento. Bueno, frente a las madres alquimistas de antes, tenemos ahora lo que usted llama, Ángela, los padres basurilla. ¿Qué son los padres basurilla? Los padres basurilla son aquellos que no se sientan a cenar, pero que picotean todo lo que los niños van dejando en el plato. Sobre todo es, y al final lo vemos mucho en la consulta, ¿no? Es que yo no ceno, es que yo al final no me preparo nada, pero no cenas, pero llevas cenando desde las 7 de la tarde, desde que empezaste a preparar ese plato, te has comido la croqueta que se ha dejado uno, el no sé qué, y tú realmente no te has preparado nada para ti. Y encima no eres consciente de que llevas picoteando todo el rato. Eso es un padre basurilla. Muchas gracias, Ángela. Sé que le gusta mucho esta frase y así me gustaría terminar esta interesantísima conversación. Es una frase de Marie Curie. En la vida no hay nada que temer y todo que aprender. Por eso le agradezco que todo lo que sabe lo escriba en estos libros para que aprendamos a comer mejor y también para que aprendamos de alguna manera a ser felices. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Gracias. Muchas gracias.